Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. La bolsa de Nueva York, es decir, Wall Street, se volvió a disparar esta semana con el anuncio de Moderna, una pequeña empresa biotecnológica con sede en Massachusetts, de su vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Moderna alcanza una efectividad del 94,5%. Esto según los ensayos clínicos realizados por la propia compañía. Son evidentemente datos provisionales, datos preliminares. Todavía les falta probarla más. Está aún en fase clínica, es decir, no nos la podemos administrar. Bien, esta vacuna, que tampoco, como es obvio, ha sido aprobada por las agencias del medicamento, se suma a la que hizo pública la semana pasada la farmacéutica Pfizer y que vino que la vimos con mucho más detalle aquí en la Contracrónica la semana pasada de la mano de Andrea Martos. Lo tenéis en el archivo, el programa creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada. Fue un programa que salió muy bien y que además es muy instructivo al respecto. Bien, ambas vacunas se parecen, no son exactamente iguales y se basan en la innovadora tecnología de ARN mensajero. Esta tecnología nos la explicó de una manera muy divulgativa y muy clara Andrea la semana pasada, por si queréis echar una escuchada al programa para que nos quede a todos claro. Bien, esta tecnología estimula el sistema inmunitario contra la proteína S del virus SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID-19. Que dos vacunas diferentes, probadas en ensayos clínicos independientes, hayan conseguido resultados similares, la efectividad por ahora de la de Moderna es algo mayor, pero muy parecida, confirma el inmenso potencial de esta tecnología, esta de ARN mensajero, para desarrollar otras vacunas y otros fármacos para una variedad bastante grande de enfermedades. Otras empresas como AstraZeneca o Johnson & Johnson se están valiendo de la misma tecnología en sus vacunas, que se encuentran, según parece, ya bastante avanzadas. Están en estos dos casos en fase 3. Moderna, de cualquier modo, no ha finalizado aún, como os decía antes, los ensayos clínicos, pero prevé fabricar unas 20 millones de dosis antes de final de año. Y es dentro de poco, estamos a 19 de noviembre, queda de 2020 un mes y 10 días, poco más. Vamos, que no es aventurado decir que la luz al final del túnel ya la podemos ver. La portada de The Economist de esta semana es de esas que invitan al optimismo, la verdad, y es una portada muy bonita. Los portadistas de The Economist pues figuran, creo que junto con los del New Yorker, figuran entre los mejores portadistas de toda la prensa mundial. No es raro que hagan una portada mala y a menudo les salen portadas extraordinarias, de estas que se recuerdan durante años. Bien, el de esta semana se ve un túnel oscuro y de fondo una luz cegadora con una jeringuilla. Encima de esto solo dos palabras. Bueno, os la estoy explicando cuando realmente, ahora que lo pienso, os la podría mostrar. La estáis viendo en este momento, por si queréis echarle un vistazo. Es la portada de la revista. Es lo único, casi lo único que se puede ver gratis en El Economist. El resto hay que pagarlo. Yo lo pago puntualmente todos los meses y esa es la razón por la que puedo acceder a todos los contenidos de la revista. Bueno, pues como podéis ver, aparece ese túnel con forma de coronavirus, que se ven pues los picos del virus, y encima solo dos palabras que pone Suddenly Hope, es decir, de repente esperanza. La verdad es que digo que es buena porque es que es buenísima, no hace falta mucho más para adivinar el tema principal del número y sobre todo para transmitir lo que quieren transmitir el director de la publicación, que es esperanza, definitivamente. El tema principal del número obviamente es la vacuna, o mejor dicho, las vacunas. En esto ya hay que hablar en plural porque son dos las que se han anunciado, aunque hay unas cuantas más que están en desarrollo, en la parte final del desarrollo, pero estas dos, tanto Pfizer como Moderna, han dicho que están al borde mismo de la producción. Bueno, caso de Moderna, ya os lo he comentado, quieren fabricar un montón de dosis, 20 millones de dosis antes del 31 de diciembre. Ya veremos si es posible o no es posible, pero bueno, que estamos hablando de una cantidad de tiempo que se empieza a medir en semanas y no en meses, como hablábamos pues a lo largo de la primavera o del verano. Bien, tenemos dos vacunas no operativas aún, pero a punto de estar operativas. La primera
Como os decía antes, en la introducción la vimos con más calma la semana pasada con Andrea Martos, aquí en La Contra. Y bien, si queréis escuchar el programa, porque no lo habéis hecho, os lo recomiendo porque la verdad es que salió bastante bien. Andrea nos dejó muy claro cómo funciona esta tecnología del ARN mensajero. Son conceptos complejos. La bioquímica es una de las ciencias más difíciles que hay. Cuesta. Yo la verdad es que todo lo que he aprendido, que no es mucho, lo he aprendido a lo largo de este año a raíz de esto del coronavirus. Y casi todo se lo debo a Andrea. Esa es la verdad, que la he frito y la sigo friendo cada 2x3 por teléfono en cuanto tengo la más mínima duda. Yo soy de los que no pueden vivir con preguntas. Entonces, si me estoy preguntando algo, si no encuentro el modo de conseguir para otras cosas, sí, sé dónde buscar, pero en el caso de la medicina o la bioquímica, para el caso, pues necesito que algún experto o experta, en este caso, me conduzca, guíe mis pasos. Bien, pues lo tenéis en el archivo hace muy poquitos días, por si queréis escucharlo. La que hemos conocido esta semana no proviene de Pfizer, proviene de otro laboratorio, proviene de Moderna. Moderna, hablábamos en el programa con Andrea de esta empresa. Es más que una empresa, podríamos decir que es una empresita. Es realmente pequeña, tiene menos de 1000 empleados, según he podido ver. A partir de aquí supongo que crecerá ya como la espuma. Pero vamos, que es una empresa pequeñita, un poco como BioNTech, el socio de Pfizer para desarrollar la otra vacuna, que también es una empresa pequeñita, pero esa tiene la sede en Alemania. Moderna está en Estados Unidos, está en el estado de Massachusetts, concretamente. Está en Cambridge, ya lo he visto, pero no el Cambridge de Inglaterra, sino el Cambridge de Massachusetts. Pasa en Estados Unidos un poco como en España y en América, y en Centroamérica o Sudamérica, que nos encontramos con que hay muchas ciudades que tienen el mismo nombre. Bien, esta empresa, lo comentaba aquí aquel día, Moderna, no es que sean muy modernos, que además son muy modernos, el nombre de Moderna proviene de mode-RNA. RNA es como se dice en inglés ARN. Así que si le hubieran puesto el nombre en español, no lo hubieran tenido tan fácil, no les hubiera encajado tan bien porque no es RNA sino ARN. Pero bueno, según nos han contado los propios desarrolladores de Moderna, pues es mejor todavía que la de Pfizer. Aunque no sabemos luego realmente si lo será o no lo será cuando estén en el mercado y puedan ser administradas a la gente. Por ahora lo que sabemos es que la efectividad que han observado en los ensayos clínicos supera el 94%, es decir, 94,5% se decía antes. En The Economist dicen que esto ha sido como esperar el autobús. Me ha gustado mucho porque además el reportaje principal del número de esta semana empieza así. La verdad es que tienen mucha razón. Eso es esto de esperar el autobús, ¿no? Se pone uno en la parada, a esperar y nada. No pasa ninguno, un día de lluvia, hasta que de golpe llegan dos. Y no sabes a cuál subirte, no sabes si el 27 o el 150, porque van hacia el mismo lugar, hacia donde vas tú, y te pones a mirar a los dos a ver cuál de los dos lleva asientos vacíos. Bueno, pues con esto nos ha pasado algo similar. Es más, creo que vendrán, estoy convencido, de hecho, que vendrán más autobuses. Lo único que ya no se apelotonarán en la parada del autobús como ha sucedido ahora. Es previsible, vamos, que en las próximas semanas y por supuesto en los próximos meses lleguen bastantes más autobuses. Podríamos hablar incluso de decenas de autobuses que van a pasar por esta parada. Todos conducen, como el 150 o el 27, que los que seáis madrileños sabéis que tiran para arriba, en la castellana, bueno, todos conducen hacia el mismo destino, que es la inmunización contra la COVID-19. Pero no todos provienen del mismo origen, como le pasa también al 150 y al 27, que no vienen del mismo lugar. En el caso de las de Pfizer y Moderna, el origen es similar, aunque no es exactamente el mismo. La eficacia de la vacuna de Moderna es mayor, por ahora, según sus desarrolladores, 94,5%. La de Pfizer es de más del 90%. No especificaron en su momento, cuando anunciaron la vacuna, el porcentaje exacto, pero bueno, si han dicho de más del 90% y no han querido dar la unidad, pues probablemente sea el 91%. La verdad es que lo desconocemos. Pero vamos, no deja de ser, y esto es importante remarcarlo, una estimación preliminar. Cuando
se disponga de datos que no los tienen ahora mismo porque están desarrollándola todavía, de datos completos, pues sabremos la capacidad final de inmunización de la vacuna en cuestión. Pero vamos, de cualquier modo, he leído críticas por ahí, especialmente en las redes sociales, donde la gente es muy pejiguera y está en todo, diciendo que hasta que no sea la vacuna al 100% de efectividad, pues entonces que no la distribuyan, porque siempre va a quedar una posibilidad de que alguien se contagie. Bien, hay vacunas que son efectivas al 100%, pero otras no lo son. Es decir, de hecho, muchas de las vacunas más famosas no son efectivas al 100%. Os estoy mostrando un gráfico de la eficacia de distintas vacunas, algunas bastante que actualmente se administran, algunas bastante conocidas. Bueno, de hecho algunas nos las hemos tenido que poner todos cuando éramos niños. Podéis ver que en el caso de la vacuna del tétanos la eficacia es del 100%. En el caso del ébola, esa no nos la hemos puesto, yo por lo menos no, tampoco me ha hecho falta, todo hay que decirlo, porque no es que me prodigue mucho por el Congo y Camerún y esos sitios, también es del 100%, pero a partir de ahí ya empieza a bajar. Vemos la rubeola, el sarampión, la varicela, etcétera. Bien, estamos viendo que algunas, caso de las paperas, pues están por debajo de ese 90%, la polio, el rotavirus, en fin, no digamos ya caso de la gripe, yo creo que en este gráfico nos ayuda bastante a entender en qué consiste una vacuna y a cuánto puede alcanzar. Si consigue inmunizar al 90% es, no diré lo mejor del mundo, pero se acerca bastante a lo mejor del mundo. Bien, la pregunta, o una de las preguntas, porque en esto hay un montón de preguntas que tenemos los profanos, es ¿qué han hecho en Pfizer y en Moderna para averiguar la efectividad? Claro, es importante saberlo. Bien, pues simplemente han hecho un ensayo clínico con un espectro muy amplio de participantes. Esto también lo hablamos en el programa de la semana pasada con Andrea. Los de Pfizer, lo comentábamos aquí, eran 40.000 personas, donde habían hecho el ensayo clínico, muy variado, evidentemente, el grupo, y los de Moderna se han valido unas pocas menos de 30.000 individuos. Evidentemente, no de 30.000 individuos de 19 o 20 años en perfecto estado de salud y todos tomados de la misma ciudad en el mismo país. No se hace así esto. Escogen a un universo de personas que sea lo más representativo posible de la humanidad, evidentemente. Tienen que probarlo en jovencitos, en gente de edad mayores, ancianos, gente madura, de los dos sexos, por supuesto, que haya variedad de razas, etcétera, para saber si luego va a conseguir inmunizar. Por ejemplo, el caso del coronavirus, pues nos interesa bastante, teniendo en cuenta cómo se ceba con los mayores de 70, que inmunice a los mayores de 70 de una manera muy efectiva. El ensayo de Pfizer era algo mayor, 40.000, pero bueno, lo que significa que se metieron 10.000 más, pero en fin, sus resultados, de cualquier manera, los de los dos, son obviamente provisionales, por lo que es arriesgado comparar ambas vacunas, ya que no hay demasiada información disponible de ninguna de las dos. Sabemos lo que ellos quieren que sepamos, lo suficiente, evidentemente, para que podamos dar la noticia, y para darnos que hablar, es decir, para que estemos hoy aquí reunidos hablando de la vacuna de Moderna y el otro día con Andrea de la vacuna de Pfizer. Lo que sí sabemos, y esto es una cosa muy buena, es que la vacuna de Moderna se podrá conservar, mejor dicho, más que almacenar, a una temperatura muchísimo menor que la de Pfizer. Como nos contaba Andrea la semana pasada, uno de los problemas de la vacuna de Pfizer era la temperatura, bajísima por cierto, a la que tenía que conservarse si queríamos que la vacuna sobreviviese y no perdiese su efectividad, no perdiese su función, que es la de inmunizar a los pacientes. Bien, nos hablaba aquí Andrea que tenía que estar como a 70-80 bajo cero, una auténtica barbaridad, y eso requería pues unos congeladores especiales. Los congeladores que tenemos en casa, cualquiera de nosotros, no están a 80 bajo cero. Si los tuviesen, meteríamos la mano para, qué sé yo, agarrar el arroz, por ejemplo, y se nos quedaría un poco menos que la mano pegada al arroz, o a lo que tuviésemos, a unos helados, por ejemplo, pues bueno, no habría quien le hincase el diente luego a los sándwiches de nata, en el caso de que los tuviésemos congelados, ultra congelados a 70 bajo cero. Bien, en el caso de la de Moderna, como os decía hace un momento, por lo visto, según han contado, basta con conservarla a entre 2 y 8 grados. Y esto durante 30 días, además.
que se puede llevar, pues viajar por todo el mundo durante ese tiempo a entre 2 y 8 grados. Eso es una temperatura, bueno, debe de ser la temperatura que hace o que va a hacer en breve fuera ahí en la calle. Vamos, que no es muy baja. De hecho, es la temperatura normal en la que opera cualquier frigorífico. Mientras que la de Pfizer, pues no es fácil de reproducir la temperatura de 70 u 80 grados bajo cero. Esto hará mucho más sencillo y sobre todo mucho más barato distribuir la vacuna de Moderna sobre la de Pfizer, especialmente en el tercer mundo. Así que aquí tenemos una ventaja fundamental, no una ventaja accesoria, sino algo fundamental. Otra de las preguntas, os decía antes que preguntas hay muchos, de hecho se amontonan una encima de la otra, que yo desde luego también me la hago y creo que se la hace todo el mundo, es cuánto costará. Porque vale bien, tenemos la vacuna, pero si luego la vacuna cuesta $800 la dosis y son 2 dosis, pues claro, nadie puede pagar $1.500 o $1.600 o muy poca gente para una simple vacuna. Bien, para los niveles de precios del primer mundo no serán caras ninguna de las dos vacunas. Tanto la de Moderna como la de Pfizer saldrán, según han informado estas propias empresas, por unos $50, es decir, al cambio en euros unos 42 euros. Las 2 dosis, es decir, unos 21 euros cada una de las dosis. Eso en Europa o en los Estados Unidos o en Canadá, pues evidentemente pues no es dinero. 20 euros es lo que se gasta uno saliendo a comer cualquier día. Si lo es, en cambio, en el África subsahariana, por ejemplo, o en ciertos países de Hispanoamérica o del sudeste asiático. Caray, en países como, no sé, Nigeria, por ejemplo, Etiopía, que hablábamos ayer, Burkina Faso, Angola, si es que hay un montón de ellos, 40 euros es una pequeña fortuna. Por lo que si se quiere inmunizar a todo el mundo, los países ricos, y parece que tendrá que ser así, pues tendrán que financiar la vacunación en el tercer mundo. Simplemente, porque si se deja en abierto, pues en la mayor parte de países del tercer mundo, la mayor parte de la gente, por lo menos, pues no podrá pagar la vacuna. Ya digo, 40 o 50 euros en el África subsahariana es una cantidad considerable de dinero. Si tiene que escoger una familia allí entre comer y ponerse la vacuna, pues evidentemente, como haríamos cualquiera de nosotros, va a escoger comer. De hecho, esto de que el primer mundo financie las vacunas o los fármacos del tercer mundo tampoco es algo nuevo, ¿eh? No estaríamos hablando de una cosa que empieza a hacerse ahora. Ya financia el primer mundo de mil maneras vacunas y tratamientos médicos de todo tipo en el tercer mundo. Si no es así, es decir, si no se financia desde el norte al sur, aunque bueno, hay países bien ricos, como el caso de Australia y Nueva Zelanda que están en el sur, esto de lo del norte-sur no tiene tampoco demasiado sentido, pero bueno, si el primer mundo decide no financiar las vacunas en el tercero, ¿qué pasaría? Pues que probablemente la COVID-19 terminaría convirtiéndose en algo así como una enfermedad tropical endémica, o una enfermedad propia del tercer mundo, y que cada vez que alguien desde Estados Unidos o desde Bélgica quisiese viajar a estos lugares, pues tuviese que vacunarse, como se vacuna contra otras enfermedades tropicales. Bien, este precio de cualquier modo es una simple estimación, dependerá del número de dosis que se fabriquen, van a tener que ser no unos pocos millones, unos muchos millones, porque en el planeta Tierra actualmente pues hay 7.000 o 7.500 o 7.600 millones de personas. No todos se tendrán que vacunar, obviamente, pero sí una parte considerable de ellos si queremos alcanzar la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo. A mí eso del rebaño no me gusta tanto. Sé que se traduce literalmente el inglés, lo de herd, pero es que rebaño me suena como si fuéramos ovejas. Y caray, los seres humanos nos comportamos de muchas maneras, menos a la manera ovejuna, salvo en contadas ocasiones, especialmente cuando hay políticos de por medio. Pero bueno, el hecho es que tendrán que fabricar, no solo Pfizer y Moderna, sino todo el que tenga una vacuna disponible, tendrán que fabricar muchos millones, y eso entiendo que hará bajar el número el precio. El número hará bajar el precio de las dosis, porque aparte de estas dos hay otras cuantas que están ya en capilla, como los toreros, esperando para salir al albero. Tenemos, por ejemplo, laboratorios como los de AstraZeneca o Johnson & Johnson, que tienen sus vacunas ya muy avanzadas, y de las que vengo hablando pues tranquilamente desde el mes de septiembre, cuando esto ya entraron en su fase final, en la fase 3. La de AstraZeneca está, según parece, a puntito de caramelo.
Pero vamos, está aún por ver que aún funcione. Los de AstraZeneca lo que han sido es muy transparentes en este aspecto. Cuando han tenido algún problema han informado, han tenido un par de tropiezos que sepamos por lo menos, se informaron a la prensa para que se diesen. Esto ocasionó que muchos se pusiesen tristes, ¿no? Al final no va a haber vacuna porque, mira, está fallando una y ojo que quizá Moderna o Pfizer o cualquier otra están teniendo problemas, pero simplemente pues no lo han comunicado, no lo han hecho público. En el caso de AstraZeneca sí lo hizo público. Pero vamos, AstraZeneca ha empleado una técnica ligeramente diferente a la de Moderna y Pfizer. Pero vamos, la tecnología general es la misma. Como nos explicaba Andrea la semana pasada, consiste en, así a grandes rasgos, no quiero patinar, entre otras cosas porque ya nos lo explicó muy bien Andrea, consiste en introducir en nuestro organismo una proteína del virus para crear así una respuesta inmune. Pero claro, esta no es la única tecnología posible para hacer vacunas. De hecho, esta es novísima, tan nueva que no hay ninguna vacuna todavía. Nadie, menos los que participan en los ensayos clínicos, a nadie se le ha inoculado con una vacuna de este tipo. La tecnología habitual es la de introducir virus debilitados. Esa es la que está empleando Merck, que es una farmacéutica alemana muy famosa, que está desarrollando, por supuesto, su propia vacuna. Merck ha adoptado un enfoque más tradicional. La de Merck emplea una versión debilitada del virus completo, del SARS-CoV-2. Según afirman los de Merck, han escogido, mejor dicho, esta vía, todavía no han conseguido nada, han escogido esta vía porque la inmunidad, según ellos, es más duradera que mediante el sistema este tan novedoso del ARN mensajero. Pero su investigación, pues, al parecer dura más. Porque, y aquí de nuevo tenemos que resumirlo todo mucho, por decirlo así de un modo rápido, no es tarea sencilla debilitar el virus y que al inocularlo en un organismo humano termine desarrollando la enfermedad si no está lo suficientemente debilitado. Parece que es una cosa decirlo es muy rápido, pero claro, luego eso pues lleva meses e incluso años el desarrollo de una vacuna entre comillas tradicional. Porque otra de las dudas que tenemos, como ya os decía al principio, tenemos muchas, es durante cuánto tiempo durará la inmunidad. Es decir, yo me vacuno hoy, que es jueves, y de poco me va a servir si la inmunidad me dura una semana o me dura un mes. Bueno, pues el mes próximo estoy otra vez en las mismas. O si me dura un año, bueno, pues que sepamos que mientras exista este virus tendré que volverme a vacunar. Esto es un dato importantísimo. Pero es un dato importantísimo al que todavía no podemos responder. Ni yo, por supuesto, ni tampoco puede hacerlo Moderna ni Pfizer. No lo saben porque acaban de desarrollar el fármaco, simplemente. Y para saber eso es necesario un factor fundamental aquí, que es el factor tiempo. Es decir, necesitan que pase el tiempo. También es necesario el tiempo para conocer los efectos secundarios, si es que los hay, que también los desconocemos. Algunos efectos secundarios se observan inmediatamente y para otros, en cambio, hay que esperar meses. Con las dos incógnitas tendremos que convivir a lo largo del año 2021, pero vamos, la gravedad de la pandemia es tal que simplemente no se puede esperar, porque ya hay cerca de 1,5 millones de muertos oficiales, que serán muchísimos más en todo el mundo, y bueno, todo lo que conduzca a aplanar esa curva, pues es bienvenido. Es por ello que las principales agencias del medicamento, como la FDA en Estados Unidos o la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, pues han creado estos procedimientos de urgencia, que también nos comentaba Andrea la semana pasada. De lo contrario, pues tal vez tendríamos que esperar años. Y con el impacto que esta pandemia está teniendo en los sistemas sanitarios y en la economía del mundo, pues yo creo que es algo que simplemente no podemos permitirnos. En estos momentos en todo el mundo hay un total de 48 vacunas. Os he hablado un poco de las principales, pero que es que hay muchas más. De 48 vacunas que han alcanzado la fase de ensayos clínicos. Y tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, os lo estoy mostrando en este momento, un total de 11 que han llegado hasta la denominada fase 3. En la que los virólogos prueban si la dosis que se terminará administrando a los pacientes funcionará de un modo seguro. Vamos, yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas para que alguna de estas 48 vacunas no sea efectiva. De hecho, 2 de ellas ya lo son, y no tardarán mucho en llegar otras nuevas. Preguntaba el otro día a Andrea, le preguntaba por teléfono en el programa, qué le parecía esta gesta científica de la medicina, de la bioquímica en este caso.
y me dijo que le parecía un hecho histórico de la máxima relevancia, que se recordaría durante generaciones. Yo la verdad es que no lo dudo, ¿eh? Que en apenas un año hayamos sido capaces de poner en jaque a un virus nuevo y desconocido, es un motivo muy poderoso para sentir orgullo de pertenecer a la especie humana. Así que, como dicen en misa, sursum corda, es decir, arriba los corazones, que esto no se ha acabado, pero no falta mucho para que acabe. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Tomás, que nos trae el tema de Etiopía. Hola Fernando, en primer lugar felicitarte por tu programa y por tu gran análisis de lo que está ocurriendo en Etiopía. Y bueno, me gustaría dar algo más de información al respecto. A ver, para entender lo que está ocurriendo en Etiopía hay que remontarse al año 91, cuando el régimen comunista del Derg es derrotado por unas fuerzas rebeldes lideradas por el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, que en inglés se le conoce como el TPLF. Esto supone que los Tigray acceden al poder en Etiopía, y aunque con ellos comienza un periodo de estabilidad y crecimiento económico en el país, ocurren dos cosas. Una, comienzan a dividir a la población por etnicidad, es decir, en tu DNI figura a qué etnia perteneces, ya sea Oromo, Amara o Tigray. El objetivo de esta clasificación por etnias era conseguir el llamado divide y conquista. Y la segunda es que los Tigray, al estar en el poder, comienzan a beneficiar y a enriquecer a la gente de su propia etnia. Es decir, los contratos para los grandes proyectos de construcción se los llevan los Tigray podían importar productos sin pagar impuestos, y bueno, el control que ejercía el TPLF, los Tigray, sobre el país era tal que en las últimas elecciones de 2015 el partido se llevó todos los escaños del Parlamento. Todo esto produce obviamente un gran descontento dentro de la población etíope, sobre todo en los Oromo y los Amara, que se ven discriminados, y el gobierno se ve obligado a decretar el estado de alarma en el año 2016 ante las protestas que estaban ocurriendo. Durante este estado de alarma, que dura casi 2 años, y yo estaba viviendo en el país por entonces, se bloquea el acceso a redes sociales, se corta el 3G, y el gobierno Tigray ejerce mucha violencia contra la población. Al final, en el 2018, el primer ministro dimite, porque la situación era muy tensa, y Abiy Ahmed accede al poder. Y la clave para entender este traspaso de poder radica en que los Tigrays acceden a abandonar el poder siempre que no se les juzgue por los crímenes contra la humanidad que muchos de sus militares habían cometido. Con la llegada de Abiy Ahmed al poder, los Tigray pierden influencia política en el país, pero no dejan de intentar desestabilizar al gobierno. Y la gota que ha colmado el vaso es el supuesto ataque que realizaron contra una base militar perteneciente al gobierno federal. Ahora mismo, la mayoría del pueblo etíope apoya al primer ministro Abiy Ahmed en su lucha contra el gobierno Tigray del TPLF, porque ni los Oromo ni los Amara sienten ninguna simpatía contra este partido político. Y bueno, yo reconozco que en este aspecto soy un poco subjetivo porque mi mujer es etíope y es Amara. Los ataques contra la población civil en esta guerra se han producido en la frontera entre las regiones de Amara y Tigray, con lo cual la mayoría de personas piensan que es el TPLF el que está detrás de este ataque. Derrotar a los Tigray no va a ser tarea fácil, pero el primer ministro Abiy Ahmed quiere dar ejemplo demostrando que ninguna región puede estar por encima del gobierno federal. De momento, el primer ministro tiene el apoyo de la población etíope, pero hay que entender que la región más conflictiva en Etiopía no es Tigray, sino Oromia, la cual no renuncia a mantener cierta autodeterminación. Así que va a haber que mantenerse expectante ante lo que ocurre en los próximos meses. Un saludo y enhorabuena por tu programa. Pues muchas gracias, Tomás. Nos has hecho una aproximación al problema muy precisa. Etiopía, a partir del año 91, le pasó algo parecido al Líbano, es decir, se libanizó, creando un problema donde en principio no existía.
Y nos viene a demostrar, pues eso, que es un error dividir a un país por etnias, porque generas una fractura insalvable donde ya existe una división, que lo que hay que hacer es ir deshaciendo poco a poco esa división. El Líbano es a todas luces ingobernable y bueno, está al borde de la quiebra. Y eso mismo es lo que ha tratado de hacer Abiy Ahmed, el presidente, o el primer ministro, mejor dicho, de Etiopía, que por cierto es medio oromo por parte de padre, medio amhara por parte de madre. Es decir, que esto le pilla muy de cerca y es normal que quiera ir acabando con la división por etnias, consagrada en la ley, vamos. A fin de cuentas, Etiopía solo tiene sentido si la ciudadanía prevalece sobre la etnia. Bien, seguimos con Alberto de México, que pregunta por la vacuna de Pfizer. Es respecto al hecho de que es realmente un obstáculo tan difícil de sobrellevar el hecho de que la vacuna de Pfizer deba conservarse a menos 70 grados centígrados. Ya estamos hablando de ultracongelación. Entiendo que en cualquier país latinoamericano como México, Chile, Argentina, Honduras, no sé, pues este es un tema preocupante porque no contamos con esa tecnología. Si es difícil para países de primer mundo como el Reino Unido, como Estados Unidos, este tema, mi pregunta es, ¿realmente es un obstáculo tan difícil de solventar? Es decir, pues la humanidad ya conoce o ya ha desarrollado máquinas que pueden hacer eso. O sea, sería cuestión nada más, bueno, no sé, de encontrar formas ingeniosas de conservar dicho producto a esas temperaturas. Claro, también ya salió la información de que la vacuna de Moderna no necesita menos 70 grados, nada más necesita menos 20 grados, una temperatura más alta. Y que incluso se puede conservar por 30 días de 2 a 8 grados centígrados, que es la temperatura de un refrigerador convencional. Entonces, bueno, pero en el punto de la vacuna de Pfizer, ¿realmente no podrá la humanidad en poco tiempo desarrollar maneras ingeniosas de mantener la cadena de frío durante el transporte y la distribución de este fármaco? No sé, tal vez Andrea Martos pueda respondernos o quizá se sale de su campo de estudio. No sé, tal vez habría que consultar con algún otro experto. Pues esto mismo, Alberto, lo he comentado hoy. El hecho de que tenga que conservarse a 70 bajo cero es un problema para su distribución en el tercer mundo, donde no ya es que escaseen los congeladores o los ultracongeladores, es que a veces hay problemas de suministro eléctrico bastante a menudo, de hecho. Yo personalmente, cuando digo de suministro eléctrico, no hablo de que no haya suministro, que a veces a menudo lo hay, pero se está yendo la luz continuamente. Cuando yo vivía en Guatemala se iba la luz todos los días, en casa, todos los días, sin excepción, algunos días 4 y 5 veces. Como la temporada de lluvias era, si estabas escribiendo, tenías que ir guardando porque te quedabas sin el documento que estuvieses escribiendo. Vamos, esto es extrapolable a un montón de países, así que basta con que un ultracongelador de estos se quede sin energía y todas las dosis pues para tirar a la basura. Yo personalmente, como he dicho antes, creo que ese es uno de los puntos débiles de la vacuna de Pfizer. Y bueno, tal y como está concebida, nada más se puede distribuir con garantías en el primer mundo. Bien, vamos ahora con Arats, que nos trae una noticia que apareció ayer en prensa sobre las multas durante el confinamiento. Hola Fernando, muy buenas. Me gustaría hacerte una consulta sobre una noticia que ha salido hace unas horas y que ha tenido un sospechoso poco eco. Y es que según parece los jueces anulan 3 de cada 4 multas por incumplir el confinamiento, y esto es literal. Las primeras sentencias emitidas rechazan que se aplicara la Ley de Seguridad Ciudadana durante el estado de alarma. Cabe recordar, claro, que esta ley al gobierno le gustaba muy poco. Le gustaba poco cuando estaba en la oposición. Ahora hace un uso muy generoso de ella. La cuestión es que yo entiendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no aplica esta ley, digamos los agentes, por propio gusto, sino que esta orden debería de permear desde arriba, dado que es una situación bastante excepcional y entiendo que la gran mayoría de los agentes pues necesitaban algún tipo de doctrina, por así decirlo, en la cual basarse a la hora de proponer las sanciones.
Imagino, por lo tanto, que alguien estará investigando este asunto o estará a punto de hacerlo. Me gustaría que comentaras al respecto tu opinión y si crees que realmente esto puede tener algún sentido o simplemente es una lucubración mía. Muchas gracias por tu programa y seguiré escuchándote. Bueno, esto ya se intuía durante esos meses. A ver, el estado de alarma era suficiente para impedir la movilidad, pero si te pillaban en la calle tenían que avisarte primero, conforme a la ley. Es decir, si te avisaban, estabas en la calle, oiga, que es que hay un estado de alarma, no puede usted estar en la calle, vale, me voy para casa. No te podían multar en ese momento. Muchos abogados lo vieron venir, vieron el agujero e invitaron a presentar el recurso correspondiente. Por ahora, como estamos viendo, pues en su mayor parte lo están ganando. Bien, seguimos con Diego, que hace una reflexión sobre los acontecimientos de Perú relacionándolos con Chile, básicamente con la corrupción que hay tanto en Perú, que es el origen de buena parte de los problemas políticos que azotan al país, como en la propia Chile. Primero te quería felicitar por tu programa. Desde que descubrí tus contracrónicas y todo lo que tiene que ver con la historia y con la actualidad, me he hecho bastante fanático, así que he estado muchas tardes escuchando tus análisis. Y esta reflexión viene por el capítulo que hiciste hace poco de Perú, ya que nosotros, por supuesto, de acá de Chile lo vemos al ladito y tiene muchas similitudes. Te cuento de que en Chile, ayer, se hizo una encuesta la hizo la Contraloría General de la República, que es el organismo que se encarga de ver que no hayan casos de corrupción, todo el funcionamiento del Estado, ¿no? Donde uno puede denunciar esas cosas. Y donde se lo hizo a 13.000 personas. Es bastante grande para hacer Chile. Chile, tú sabes que no es tan grande. 13.000 personas, y más de la mitad de esas personas asumieron de que en algún momento, especialmente las municipalidades, ayuntamientos serían allá en España, se tuvieron que ver las caras con algún acto de corrupción. ¿Ya? O sea, o con alguna cosa que no estaba bien, por ejemplo, ya un funcionario que no hace bien su trabajo, pero claro, no lo hace porque es un apitutado, un enchufado, como dicen ustedes, un amigo del alcalde, un pariente del alcalde, y ese tipo de cosas, o pagar alguna coima. Entonces, claro, yo me imagino que la realidad latinoamericana, si en Chile es así, no tengo por qué pensar de que es mejor en otras partes y peor en Perú. Yo voy mucho a Argentina, tengo familia allá también y es aún más extremo. Entonces, lo que está pasando acá en Chile es un descontento general con la clase política, desde el Partido Comunista hasta la UDI, que es el partido más conservador y pinochetista que hay. Y la verdad es que la gente no le creemos ya casi nada a nadie, como que creemos en las personas nomás, como que prácticamente da lo mismo el partido, y si es de un partido ya genera desconfianza. Entonces, yo me imagino que en Perú debe ser el mismo proceso, el mismo descontento, porque muchas veces nos quejamos así a la rápida del sistema, ya, del neoliberalismo y bla, bla, bla. Pero hay cosas que un sistema económico no te lo da, que es el ser buena persona o el ser sencillamente probo, no ser corrupto. Entonces, eso es lo triste, que nadie se mete con el Estado. Tú sabes que aquí en Latinoamérica somos todos mucho el Estado, glorificarlo, pero en realidad el problema está ahí, que la gente que está en el Estado, desde la municipalidad hasta el presidente, los parlamentos, muchas veces no tienen la voluntad de ser transparentes. Así que eso, un abrazo, felicitaciones, y yo soy violinista, te felicito por toda tu música que eliges, que es toda excelente. Así que muchas felicitaciones y sigue adelante. Un abrazo desde Chile. Pues mira, Diego, la corrupción no podemos eliminarla, la corrupción política, es eliminarla completamente, eso es imposible, es una ilusión. Del mismo modo que no podemos eliminar la maldad, la venganza, la envidia, en fin, todas las bajas pasiones, ¿no? Lo que sí se puede hacer es reducirla. Para eso hay dos métodos. El primero, y más obvio, es crear controles que la dificulten. Y el segundo, que es mucho más directo y efectivo, es reducir considerablemente el número de políticos y burócratas, es decir, de sujetos corrompibles. Habría dicho que combinar ambas. Cuantos menos sean y más controlados estén, pues menos corrupción habrá. Pero curiosamente mucha gente cree que esto se soluciona cambiando de políticos y dándoles más poder, quitando a los actuales y poniendo a otros que supuestamente estos van a ser buenos, son hijos de la luz o algo así. Ese remedio, como bien sabemos, siempre falla y creo que hemos tenido ocasión de comprobarlo una y otra vez, pero nada, oye, no aprendemos. Bien, vamos ahora con Juan Camilo, que es colombiano y que nos habla del caso Uribe. Admiro mucho tu programa, soy seguidor de la contrahistoria y de
de tus programas diarios sobre la actualidad mundial. Me gustaría también que hablaras en la contracrónica sobre Colombia. Colombia es un país que en este momento está pasando por una coyuntura realmente importante en su historia, porque si tú te das cuenta, Colombia es el único país, el bastión de la derecha democrática en el continente, mientras en otras partes de América, inclusive en Estados Unidos, está entredicho las democracias, los valores democráticos. En Colombia aún se mantiene la institucionalidad en firme, pero no obstante, este año y los anteriores han habido unos riesgos gigantes. Este año metieron preso al expresidente Álvaro Uribe, quien es un líder excepcional y de una figura sin igual en América en este momento, que es un referente para la derecha en América Latina e incluso para Occidente mismo. Colombia en este momento tiene el reto de enfrentar y de no dejar que entre el populismo izquierdista que ha contaminado a otros países de la región. Por ejemplo, el fenómeno de Uribe en Colombia, la manera en cómo Colombia está enfrentando esta situación y lo que representaría para la región un cambio geopolítico en Colombia que Dios quiera no se dé, sería muy bueno que se enfocara más en la contracrónica. Agradezco tu atención, te mando muchos saludos, un gran admirador desde Colombia. A Uribe se la tienen, como bien sabes, guardada desde hace años, muchos años, y se la están haciendo pagar en cómodos plazos. Bueno, tan cómodos que llevan más de 2 años con este tema desde que comenzó el juicio, vamos, y aún no se ha terminado. Por de pronto le tienen en arresto domiciliario y ha tenido que renunciar a su escaño en el Senado. Esto fue hace solo unos pocos meses. Vamos, no sabemos cómo va a terminar esto, pero fíjate si han tenido que hilar fino, que se han ido a hechos acaecidos hace 25 años. Cuando a mediados de los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador del departamento de Antioquia. Pero bueno, esto significa que la justicia en Colombia más o menos funciona y puede procesar a un expresidente ofreciéndole garantías. Vamos, nada que ver con Venezuela, por ejemplo, donde el gobierno comete desafueros de continuo sin que pase absolutamente nada. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de la guerra en el Tigre, en Etiopía. Cuando un premiado con el Nobel de la Paz lidera la solución militar a un conflicto, parece claro que dicho conflicto está enraizado profundamente y que solo cabe la fuerza para tratar de enquistarlo. Cuando una guerra no es para procurar el cese de un abuso o para establecer las bases en las que entablar una convivencia que proporcione facilidades a la prosperidad, se trata entonces de una guerra avispero y más que secreta, es un atolladero a evitar. Cuando una guerra ocurre en un lugar tan remoto y por motivos tan circunscritos a lo local, se trata de una guerra ajena, que más que secreta es desconocida y desdeñada. En Tigre, la incivilización y la barbarie campan, eso es un secreto a voces. La incógnita es con cuánta intensidad lo hacen ahora. Otro secreto a voces es que siempre han campado. Y otro más es que la compasión se aviva con imágenes, cercanía e identificación, y se mitiga, como es el caso, con ecos sobre extraños en Allende. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la contra de hoy y la contra de esta semana, la contracrónica esta semana, porque mañana tenemos contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.